Merry Christmas. Feliz Navidad. I'm so blessed, amen. Soy tan bendecido, amén. I thank God for this opportunity Le doy gracias, Señor, por la oportunidad to just live for Him. para vivir para Él. We live in the most incredible time, amen. Vivimos en un tiempo tan tremendo. And how many know that Jesus is why we celebrate? ¿Y cuántos saben que Jesús es la razón que The celebramos? world is celebrating our Savior coming into the world. El mundo celebra que nuestro Salvador llegó al mundo. God with us, amen. Dios con nosotros. In the next couple of weeks, we're going to really celebrate the birth of our Lord and Savior. Las siguientes semanas vamos a estar realmente celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Amen. Amén. But I want you to allow your faith to grow today Pero yo quiero que dejen que su fe crezca hoy. as we see the incredible faith of Mary. Cuando vemos la fe tan grande de María. If you can, go to Luke chapter 1. Si pueden, vayan a Lucas capítulo 1. Hallelujah. Now, there's two people that we're going to concentrate our attention. Mira, hay dos personas que vamos a concentrar nuestra atención. The first one is Zacharias. La primera es Zacarías. Zacharias was a minister unto God, Zacarías era un ministro hacia Dios and he was serving the Lord, y le estaba sirviendo al Señor, and it was his time to be inside the temple. y era el tiempo para estar en el templo. As he was serving God, Y mientras servía a Dios, he had a vision. tuvo una visión. An angel Un ángel came to talk to him, sent by God. vino a él para hablar con el enviado de Dios. Now, Zacharias Ahora Zacarías and his wife y su esposa were older in age eran ya avanzados de edad and never been able to have children, y no habían podido tener un hijo, but always desired to have a son. pero siempre deseaban tener un hijo. And this angel has shown up Y ese ángel llegó to prophesy over him, para profetizar sobre to tell él, him what you've been desiring para decirle lo que tú has deseado, is now coming, ahora ya viene, that they will have a son, que van a tener un hijo and he'll be used by God y va a ser usado por Dios to prepare the way para preparar el camino for the Lord. para el Señor. When Zacharias heard the angel, Cuando Zacarías escuchó he al began ángel, to look at himself empezó a verse a sí mismo and what he could not do, y lo que no podía hacer, and he doubted the word, y dudó la palabra and he said, how can this happen? y dijo, ¿cómo puede suceder Me and esto? my wife were old. Mi esposa y yo ya somos ancianos. And the angel Y el ángel le dijo, spoke to him habló that this is the work of the Lord. y dijo, esta es la obra del Señor. And because he was doubting the word of God, Y porque él estaba dudando la palabra de Dios, that day, ese día, that moment, en ese momento, his mouth was shut, su boca cerró, where he could not speak. donde no podía hablar. That when he came out of the temple, Que cuando salió del templo, the people that were outside, la gente que estaba afuera, they saw vieron that he had an encounter with God. que tuvo un encuentro con Dios. How many know that God's word ¿Cuántos saben que la palabra de Dios will come forth? va a llegar? And him and his wife, they received a child, Y él y su esposa recibieron un hijo, and when it was time to name him, y cuando fue tiempo de nombrarlo, Zacharias Zacarías took a little tablet. tomó allí una tableta, He wrote, the boy's name is John. escribió el nombre y dijo, se llama Juan. And immediately his mouth was open. Y inmediatamente su boca abrió. Amen. Amén. Now, in Luke chapter 1, Ahora en Lucas capítulo 1, we're going to just read a little bit. vamos a leer un poquito. Verse 26 through 38. Versículo 26 al 38. Go and read it. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salva, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios.
Y he aquí concebirás en tu sueño y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiéndole el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, a la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth, tu pariente, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que le llamarás la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Praise God. So the angel showed up to Mary Entonces el ángel se le apareció a María and told her, y le dijo: you're going to carry a son, llevarás un hijo, and that child y ese hijo will be the Son of God. será el Hijo de Dios. He said the Holy Spirit's going to come, Digo, el Espíritu Santo va a llegar and he's going to place that baby inside of you. y va a poner ese niño dentro de ti. When she heard the word of God, Cuando escuchó la palabra de Dios, think about it. She was a young teenager. piensa, era una jovencita, She had a plan to get married. tenía un plan de casarse, She had already been making plans for her future, ya ella estaba haciendo planes para el futuro, but God's word came to her. pero la palabra de Dios llegó a ella. She pushed all her plans aside, Ella dejó todos los planes que tenía and she said, be it unto me the way you have said it. y dijo: que se haga en mí como has dicho. She accepted the word of God Aceptó la palabra de Dios for her life. para su vida, And instead of resisting God's word, y en vez de resistir la palabra de Dios, she followed God's word. ella siguió la palabra de Dios. She had faith Tuvo fe to believe. para creer. Do you have faith to believe? ¿Tienes fe para creer? Where Zacharias had received the word of God and he doubted, Donde Zacarías recibió la palabra de Dios y dudó, Mary heard the word of God and believed. María escuchó la palabra de Dios y creó. Amen. Amén. When the word of God comes, Cuando la palabra de Dios llega, it comes to change the world. llega para cambiar el mundo. It changes us. Nos cambia a nosotros. Now, God's word never changes. Ahora la palabra de Dios nunca cambia, It never will change. nunca cambiará. But we change. Pues nosotros cambiamos. Amen. Amen. And when God's word comes to Y us, cuando la palabra de Dios llega a nosotros, it comes to us to change us. llega a nosotros para cambiarnos a nosotros. He sends his word to us. Él envía su palabra a nosotros And it's important how we respond to it. y es importante cómo respondemos a ella. We can either be in doubt and unbelief, Podemos estar en duda y no creer, or we can believe the word of o God, podemos creer la palabra de Dios, accept it as the truth, aceptarlo como verdad and begin to move with it. y empezar a movernos con él. Amen. Amén. No matter how hard you try, No importa qué tan difícil intentes, you can never change God's word. nunca vas a cambiar la palabra de It will Dios. never come back to God Nunca va a llegar a Dios de nuevo without accomplishing what it was sent to do. sin llevar a cabo lo que salió a hacer. So God's word does not change. Entonces, si la palabra de Dios no cambia, We change. nosotros cambiamos. And God's word is sent to us Y la palabra de Dios es enviada a nosotros to change us. para cambiarnos a nosotros. Amen. Amén. Now Jesus Ahora Jesús is the word of God. es la palabra de Dios. That Bible, Esa Biblia, that's Jesus. ese es Jesús. That's why when you hear it, Por eso cuando escuchas, it changes you. te cambia. Amen. Amén. The Bible says in the beginning was a word, La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo and the word became flesh. y la palabra se transformó en That's carne. Jesus. Eso es Jesús. He is the word. Él es la palabra. Amen. Amén. And how many thank God that Jesus never changes? ¿Cuántos le dan gracias al Señor que Jesús jamás cambia? Amen. Amén. So when the word of God comes to us, Entonces cuando la palabra de Dios llega a nosotros, there's two responses. hay dos respuestas. You can either respond in unbelief Puedes responder sin creer or you can respond in faith. o puedes responder en fe. You can either be like Zacharias, Puede ser como Zacarías,
where God had to move him out of the way donde Dios tuvo que removerlo a un lado to see the word of God fulfilled, para ver que la palabra de Dios se llegara a cabo, or you could be like Mary o puede ser como María and believe in faith. y creer en fe. Amen. Amén. Now God has a plan Ahora Dios tiene un plan for your life. How many of you believe that? para tu vida. ¿Cuántos lo creen? God has a plan and his purpose for your life. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. And what's going to take you to that plan is his word. Y lo que te va a llevar a ese plan es su palabra. His word will come upon you. Su palabra llegará a ti. And then the desires inside your heart Y luego los deseos en tu corazón will begin to change. empezarán a cambiar. And you begin to follow God's word. Y empiezas a seguir la palabra de Dios. The word takes you. La palabra te It lleva, moves you. te mueve, It leads you. te dirige. I remember walking down the street Yo recuerdo caminando sobre la calle and I would see people y miraba a la gente and God would speak to my heart y me hablaba el corazón del and he'd Señor say they need Jesus. y me decía, necesitan a Jesús. And next thing you know, I found myself with them, Y para cuando menos acordaba, me encontraba con talking ellos, to them about the love of God. hablándoles del amor de Jesús. They gave their heart to Jesus. Entregaban su corazón a We Jesús. pray together. Orábamos The juntos. Lord will do a work inside them El Señor hacía una obra en ellos. because the word of God was changing me. Porque la palabra de Dios me estaba transformando a mí I también. remember just being called to the hospital, Yo recuerdo ser llamado al hospital, not having anything, no teniendo nada, thinking, what do I have to offer these people who are needing healing? pensando, ¿qué tengo para ofrecerle a las personas que necesitan And God algo? would tell me, you have my word. Y el Señor me decía, tienes mi palabra. The word of God says the believer will lay hands on the sick and they will recover. La palabra de Dios dice, pondrás manos sobre los enfermos y sanarán. So I go over there Entonces llegaba allí and I lay hands upon them y ponía manos sobre ellos and they recovered. y sanaban. The word of God, La palabra de Dios it never changes. nunca cambia, It's faithful. es fe. Amen. Now when we believe God's word, Pero cuando le creemos la palabra de Dios, we start seeing these things happen in our life. empezamos a ver estas cosas que suceden en nuestra The word vida. of God becomes revealed La palabra de Dios se revela and things begin to change. y las cosas empiezan a cambiar. But when we don't accept God's word, Pero cuando no aceptamos la palabra de Dios, we become roadblocks. hay estorbos, We put barriers ponemos barreras and boundaries y cosas que nos separan, that cannot be crossed que nos pueden cruzar because of our faith por nuestra fe. is not in God's word. No está en la palabra de Dios. And it doesn't matter if you're being used by God or not. Y no importa si seas usado por Dios o no. I know a minister, Yo conozco un ministro, powerful man of God. hombre poderoso de Dios. I've seen great miracles happen in his life, He visto milagros que suceden en su vida, but he's lost. pero está perdido. When he stands and he speaks God's word, Cuando se para y habla la palabra de Dios, he's used mightily, es usado poderosamente, but he cannot believe God pero no le puede creer a Dios that God will use him in other ways. que Dios lo va a usar en otras formas. So his faith is on shaky ground. Entonces su fe no está He balanceada. never builds anything for God. Nunca edifica nada para Dios. He chases after one dream and another dream Él busca un sueño aquí y otro sueño allá, because he cannot believe God's word that God will use him porque no le puede creer a Dios que Dios lo va a usar a él to build something great. para edificar algo grande. In every area of our life, we have to receive God's word En toda la área de nuestra vida debemos de recibir la palabra de Dios and not create boundaries, y no crear estas barreras, stoppages. estas cosas que nos detienen. But God desires for us to flow. Dios desea que nosotros podamos fluir. Say, I'm flowing with the Lord. Digan, yo estoy fluyendo con el Señor. We flow with the word of God. Fluyemos con la palabra de Dios. That's the way the word of God, it takes us. Así es como la palabra de Dios nos lleva. Just like a river, Así como un río it takes you. te lleva, The current will take you. la corriente te lleva. We're supposed to jump into the river and allow the river to take us. Solamente tenemos que brincar al río y dejar que la corriente nos lleve. We're supposed to allow the word of God take us. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos lleve. Amen. Amén. And you'll find yourself doing things you never thought you'll ever do. Y van a encontrarse haciendo cosas que jamás pensaban hacer. I don't know a single person Yo no conozco una persona that's being used by God que son usados por Dios, that grew up thinking that they were going to be used by God the way they are. que crecieron pensando que iban a ser usados como Dios lo está usando hoy. God's word changes your future. La palabra de Dios
cambia tu futuro. Here, Mary was on her way. Ahora mira, María iba en camino. She had her life planned out. Ya tenía ella su vida planeada. But one word from the Lord Pero una palabra del Señor changed everything about her life. cambió todo de su vida. Amen. Amen. As you follow God, Mientras tú sigas a Dios, your life will be changed, tu vida va a ser cambiada and your future will be y changed, tu futuro va a ser cambiado. and it goes beyond your dreams. Y va a ir más allá de tus sueños. It goes beyond your imagination. Pasa más de tu imaginación. When you stand back and you think about where God has brought you to, Cuando miras a dónde Dios te ha llevado, you end up giving God all glory and thanks empiezas a darle toda la honra y la gloria al Señor. Y because you gracias. recognize that it was not you that brought you where you're at, Porque reconoces que tú no fuiste el que llegaste a donde estás, but it's the work of God inside your life. sino la obra del Señor You have dentro to de tu vida. flow. Tú debes que fluir. Tell your neighbor, I got to flow with God. Dile a tu vecino, yo quiero fluir con Dios. Don't be heading the other direction. No vayas contra la corriente. You flow with the Lord. Tú fluyes con el Señor. Because when God sends His word, Porque cuando Dios envía tu palabra, it's because there's a plan. es porque hay un plan. Amen. Amén. God's just not doing things, Dios no solamente está haciendo las cosas, He has a plan. Él tiene un plan. And the Holy Spirit is moving Y el Espíritu Santo se está moviendo to see the plan come to pass. para ver que el plan se llegue a cabo. So He says, oh, there's a girl that's in Harlingen. Dice el Señor, está una muchacha que está en I'll Harlingen. send her to do that work. Yo la envío a que haga esa obra. There's a man in Brownsville. Está un hombre en Bronzeville. I'll send him to do the work. Envío a ese hombre a hacer la obra. There's a woman in Mexico. Hay una mujer en México. I'll send her to do the work. La voy a enviar a ella a hacer la obra. And what he does, Y lo que hace, he sends his word. Él envía su palabra. The word becomes alive in them, La Biblia se hace, la palabra se hace vida en ellos and then they begin to flow y no empiezan a fluir with the plan of God, con el plan de Dios, with the word of the Lord. con la palabra del Señor. This is the way it works. Es la forma que funciona. Now, there are many people Y ahora hay muchas personas that God will send his word, que Dios envía su palabra and they will hear the word, y escucharán la palabra, but they don't allow the word to come inside them. pero no permiten que la palabra entre a ellos. And the word never changes them. Y la palabra nunca los cambia. And they become obstacles. Y empiezan a ser obstáculos. Instead of flowing in the direction of God, En vez de fluir en la dirección de Dios, they say, I'm not going. dicen, yo no voy a ir. Now, God's word doesn't change. Ahora la palabra de Dios no cambia. It will accomplish. Va a lograr. So God has to remove them Entonces el Señor los tiene que remover to fulfill his word. para que su palabra llegue a cabo. I don't know if I was the one that was supposed to be pastoring this church, Yo no sé si yo debería de haber sido pastor en esta iglesia, but I'm the one that flowed with God to get here. pero yo soy el que fluí con el Señor para llegar aquí. I never desired to pastor a church. Yo no deseaba pastorear una iglesia. This was not something I wanted to do. Esto no es algo que yo quería hacer. I never woke up saying, oh, I can't wait to be a pastor and preach the gospel. Yo no despertaba y decía, no puedo esperar a ser pastor y predicar. To receive any future by my prayers. De recibir futuro de mis oraciones, To solely trust on God for everything. que solamente confiar en Dios para todo. Not just for my own family, No solamente para mi propia familia, but for a ministry. sino que para un ministerio también. I never woke up to do that. Yo nunca desperté y dije, quiero hacer eso. If God asked me, I would have told him no. Si Dios me hubiera preguntado, le hubiera dicho que no. Amen. Amén. Anybody who gets to become a pastor, anybody who says, I'm going to be a pastor because they think there's something waiting for them, Por aquellos que quieran ser pastores porque piensan que algo les espera, they're stupid. están equivocados. I can understand why someone says, I want to be an athlete, I want to be an actor, I want to be some sort of star. Yo puedo ver como las personas digan, quiero ser un atleta o una estrella, algo famoso, Because they see the money and they see the glory and they see the fame and they want that. porque pueden ver el dinero, la fama y es lo que quieren. But when you grow up, you don't think I'm going to be a pastor Pero cuando estás creciendo no piensas, yo quiero ser un pastor, because there ain't none of that. porque no hay nada de eso. Amen. Amén. I wanted to be a baseball player. Yo quería ser un jugador de béisbol, But see, I had my plan, pero yo tenía mi plan
And God had his plan. y Dios tenía su plan. The greatest fruits that I will see the greatest fruits from my life Las mejores frutas de mi vida I'm gonna see them after I die. las voy a ver después que muera. Because as a pastor, Porque como un pastor, my job is just to sow seed. el trabajo mío es solamente sembrar la semilla. Just to sow seed. Sembrar la semilla. I'll see some harvest, Voy a ver alguna cosecha, but the harvest that will happen from my life, pero la cosecha que va a suceder para mi vida, most of it's going to happen after I'm dead. la mayoría va a suceder después que yo muera. So why am I doing what I'm doing? Entonces, ¿por qué hago lo que hago? I don't preach because it's for me. No estoy predicando porque es para mí. I already know what I'm talking about. Yo ya sé de lo que estoy hablando. I preach because of you. Yo predico por ustedes. Why am I doing what I'm doing? ¿Por qué hago lo que hago? Because I jumped into the flow Porque yo entré al fluir of God's word. de la palabra de Dios. And I'm agreeing with God's word. Y estoy de acuerdo con la palabra de And Dios. God told me Y Dios me dijo to love you, que los amara, to pastor you, que los to pastoreara, give you his word. de darles su palabra. And as I'm doing it, Y mientras lo estoy haciendo, man, I'm telling you, les digo, I got so much love for you. tengo tanto amor para ustedes, I get so much joy for you. recibo tanto gozo por ustedes. I might see miracles and things happen in my life Quizás mire milagros y cosas en mi vida, of things that I need, de cosas que necesito yo. but I get more excited when I hear about things happening in your Pero life. me gozo más cuando recibo noticias de lo que sucede en su And vida. that brings me joy Y eso me trae gozo. that I could go to the Lord Donde puedo ir al Señor and say, Father, you deserve all the y glory decirle, Padre, mereces la for the gloria work that you've done. por la obra que has hecho. Amen. Amén. It's all for the Lord. Es todo para el Señor. We follow God's word. Seguimos la palabra de Dios. And when God sends his word to you, Y cuando Dios envía la palabra a ti, hear it, escúchala, believe it, créela step in y entra en él and go. y ir. What I've learned about God, Lo que he aprendido de Dios, the things that I could not do, las cosas que yo no podía hacer, he gave me strength Él me dio las fuerzas that I can do. que sí las puedo hacer. And when God sends you his word, Y cuando Dios envía su palabra, remember it's about a big old plan. recuerda de todo su plan. He's speaking to others Él está hablando a otros to prepare things for you. de preparar cosas para ti. Amen. Amén. Just like he gave the word to Mary Así como le dio la palabra a María and she carried the baby Jesus. y ella llevó al niño Jesús. She was thinking, well, how am I going to feed this baby? Ella pensaba, pues, ¿cómo va a alimentar a este bebito? How am I going to take care of this baby? ¿Cómo va a cuidar de este bebé? What is Joseph going to think? ¿Qué va a pensar José? He could have me killed. Puede ser matado. But God was speaking to Joseph. Pero Dios le estaba hablando a José. God was speaking to kings to bring treasures for for Jesus' future. Dios le estaba hablando a los reyes de traer regalos para el futuro. There was angels that were released to help along the way. Había ángeles que fueron soltados para ayudar People, en el camino. God, this is what God will do for you. Esto es lo que va a hacer Jesús para ti. There are people that God's raising up to help you to do what God called you to do. Hay personas que están siendo levantados para ayudarte a llevar lo que Amen. Dios quiere que hagas. Amén. When you flow with the word of God, Cuando tú fluyes con la palabra de Dios, you're going to find that God is not going to keep you by yourself, vas a ver que Dios no te va a mantener solo, but God will bring others to you pero Dios va a traer otros to con help ti you on your way. para Amen. ayudarte en el camino. Praise the Lord. He's so Amén. good. Él es tan bueno, amén. Hallelujah.